reiterar, bueno, la bienvenida ya fue dada y bueno, el agradecimiento más que nada porque se hayan arrimado acá. Para nosotros, bueno, es un punto importante dentro del trabajo que venimos desarrollando. Como Rafa les contó, el proceso no arranca ahora, sino de mucho tiempo atrás. Y realmente en el desafío de desarrollar la tecnología, una vez seleccionado el cultivar, el material Iña CP, también hemos ido integrando cada vez más el equipo y eso ha sido bien importante. Ni que hablar que dentro de Iña y hacia afuera también con la colaboración de aquí de San Bento, de Joselo, que siempre estamos intercambiando alguna idea, colaboración y demás, y también nos sirve de mucho a los efectos de poder proponer cosas siempre bajadas a tierra, digamos, que es un poco lo que intenta este tipo de intercambio que queremos proponer de primera mano con los productores. Un poco para contextualizar, primero Rafa le hizo la historia de cómo se llega a cultivar, destacó algunas características, alguna experiencia como la de Benito. Yo voy a profundizar en las características o las claves que entendemos más importantes a los efectos de implantar, producir, y después finalmente vamos a ver qué nos queda por hacer, vamos a ver dónde son nuevamente los nichos que nosotros le vemos, para después finalizar con algunas conclusiones finales. Bien, Rafa destacó las características: gramínea, perenne estival, amplitud de suelo, la estación de crecimiento, es persistente. Nosotros también destacó ese tema de la implantación, el cual es importante, más pensando y teniendo en cuenta que es una especie súper persistente. Este cultivar nosotros no tenemos idea si persiste más de 7, 8 años porque es la fecha primera que lo implantamos. O sea, cuando digo persistencia va a ser en base a la experiencia que hemos hecho desde su creación. Y la realidad es que, por suerte y por ventajas del material, tampoco hemos perdido ninguno. Entonces, bueno, arrancamos con la implantación, un hecho con su importancia, pero también lo otro que quería transmitirle y antes que explicar detalles es que una siembra que se haga y que no se implante en un año, nosotros no la consideramos una buena experiencia, porque hemos tenido muchas experiencias de implantación cuando, o sea, a la segunda primavera la chacra está establecida. O sea, esto no es, si bien como dice José, es un voto de fe, no, pero es a corto plazo. No es que vamos a esperar 5 años para ver una planta y quedar alabando que apareció en Notatum. No es eso. En un año vemos situaciones como esta. Incluso hemos tenido alguna mejor, pero bueno, son excepciones. El promedio de las situaciones es, sembramos una buena chacra, primavera siguiente tenemos cobertura. Y tenemos una cobertura muy buena. Entonces, bueno, dicho esto, importancia de la implantación, arrancamos con dónde lo vamos a poner. Amplio rango de suelos. Por regiones no tenemos mayores inconvenientes. Dentro de nuestro establecimiento, bueno, puede ir a un lugar de alto potencial, como estamos hoy, lugar profundo, posibilidad de riego y demás. La chacra, ¿cuál es la consideración dentro del establecimiento que nosotros hacemos? Es, elijamos alguna que, si bien la historia puede ser la que quieran y van a haber situaciones de chacra desde el 50 o salida de soja, como también hay un caso que después nos va a comentar Francisco. Lo importante es que al momento de la instalación no tengamos problemas vivos, digamos, de Capina noni, sino cosas que van a competir claramente por su ciclo. Sí vemos como una posibilidad de competencia, pero una vez que la situación inicial sea controlada, claramente por su lento desarrollo inicial en ese primer año. Una plántula que germina la semilla, se desarrolla la plántula, invierte mucho en tejidos radiculares
y poco en parte aérea. Eso hace que el primer año tenga ese lento crecimiento. Entonces, elegimos una chacra limpia, principalmente de Synodon. Si tienen situaciones de Capinanoni y eso va a ser una herramienta para combatirlo, bueno, bajemos al mínimo su presencia. Después, barbecho, o sea, invertamos en cosas que aseguren esa correcta implantación. Un barbecho largo, bien hecho, máxima contacto semilla-suelo al momento que vamos a sembrar. Puede ser con la sembradora convencional, puede ser en directa, no más de 1 centímetro. Vamos para cuando lo vamos a instalar puro, nosotros determinamos como más conveniente las siembras de primavera, principalmente llegados al mes de noviembre. Como toda siembra de verano, obviamente que vamos a estar pendientes de las precipitaciones y de cómo viene la humedad del suelo. La semilla tiene cierta dormición, por lo tanto también es esperable que la emergencia de esas semillas pueda prolongarse en el tiempo, no va a ser toda junta inmediatamente después de la siembra y después que llovió, sino que va a continuar emergiendo y desarrollándose esas plántulas. Entonces dijimos, época para pura, primavera, noviembre, no más de 1 centímetro. Vamos a buscar 150 semillas viables por metro cuadrado. Eso con una semilla de 3 gramos, el peso de 1000, vamos a andar en densidades entre 10 y 15 kilos por hectárea de semilla. Como dijo Rafa, podemos producir semilla acá, eso no es inconveniente. Dijimos la época, dijimos la densidad, dijimos aseguremos el contacto semilla-suelo. También, y eso es un tema que estamos desarrollando, es el tema de la siembra de mezclas y su época. Podemos sembrar en otoño, y eso se está trabajando, precisamente más directamente Rafael, siembras de otoño consociadas, que lo que buscan es complementar esa entrega de forraje en ese primer año de crecimiento lento y tal vez parte del segundo. También esa mezcla puede ser con gramíneas y va a ser ese complemento de forraje, puede ser con leguminosas y lo que va, además del complemento de forraje, nos va a entregar disponibilidad de nitrógeno para el paspalum en su época. Y en eso lo que tenemos para decir es, admite siembras de otoño, se pueden hacer y se implanta con siembras de otoño. No nos ahorramos el primer año, porque vamos a sembrar en otoño y recién a la segunda primavera, o sea, va a pasar otoño. La primera primavera recién arranca. A la segunda primavera podemos tener ya situaciones de instalación plena. Y después de esa mezcla, según con lo que hagamos, y se ha probado con ABN raíces, casos de anuales, con fetuca, o con leguminosas anuales o perennes, bueno, después la condición de manejo va a determinar cómo se compone esa mezcla en el primer año, en el mediano plazo y después hacia el final. Lo que va a terminar pasando, probablemente independiente del manejo, es continuar hacia situaciones de paspalum puro. La gran, la buena noticia, digamos, fuera de la complicación de ese año de implantación, es que se comporta muy similar a cómo se comporta el césped. Ustedes, capaz que muchos de ustedes han trasplantado césped. Entonces, cuando vamos a terminar, bueno, ¿cuántas plantas por metro cuadrado mínimas son necesarias para terminar éxito o fracaso en una situación inicial? Y decir, bueno, ¿qué hemos tachado? No hay, porque realmente a partir de muy pocas plantas nosotros podemos llegar a colonizar y transformar situaciones de ocupación de 100%, que creo yo en el futuro tampoco van a ser las deseadas si lo que queremos es restablecer campos naturales o generar mezclas que sean complementarias. Si queremos cosas especializadas, como en este caso, no hay problema. El sistema que tiene para colonizar es a través de esos rizomas estoloníferos, los cuales van ganando espacio en la medida que hay luz, tienen agua, tienen nutrientes, van colonizando y ocupando todo el perfil. Independiente incluso de la forma de manejo, ¿no? Y en eso un poco vamos a mirar aquí en el costado, donde tenemos varios ejemplos de esa situación. Una característica bien interesante es que, si bien esa siembra y esa emergencia es favorecida por la presencia de nitrógeno y fósforo,
o sea, a la siembra, la colocación de un binario es favorable, digamos, o genera un escenario mejor, no es condición indispensable para eso. Y también hoy Francisco nos va a contar la historia de ellos, cómo fue sembrar únicamente agregando semilla, y después nos va a contar a qué tiempo se implantó, si produjo, no produjo y cómo está el cultivo. Y eso es una condición bien interesante, no solo para la implantación, sino para la producción. Una vez implantado y formado nuestro Paspalum notatum, lo podemos hacer crecer cuanto nosotros queramos. ¿Queremos producir cerca de 12? No hay problema. Tenemos parte de la información para eso. Y si queremos que esté ahí, ocupe, produzca, persista, y no queremos acelerar tanto por X razón, también ofrece la posibilidad. Y entendemos que eso puede ser una estrategia muy interesante en esas situaciones que decía Rafa de agricultura, zona no tradicional, y tener la posibilidad o no de, quiero pastura hiperintensiva, lo tengo. Quiero otra cosa, que lo que me acerca es forraje con una determinada curva de crecimiento, desde octubre-noviembre hasta abril, pico de enero, pero no es dependiente del agregado de insumos. También existe y esta es una posibilidad. Bien, en lo que tiene que ver a la respuesta a nutrientes, como gramínea C4, obviamente que el nitrógeno es su mayor modulador de crecimiento, y ahí hemos observado respuestas de entre 30 kilos de materia seca por kilo de nitrógeno agregado, cuando las dosis de nitrógeno son bajas, hasta 10 kilos de materia seca por kilo de nitrógeno agregado, cuando las dosis fueron más altas. El ciclo de producción que tiene la especie es bien marcado, y nosotros prácticamente, es marcado y modulado principalmente por temperatura. Cuando con nutrientes intentamos adelantar el ciclo, no es tan fácil de conseguirlo. Entonces, bien, solo para ejemplificar, y no es necesario que pasen y lo miren ahora, sino que después, cuando cortemos, quiero que miren en detalle las situaciones. Yo para mostrarles un poco lo actual, que es lo de nutrientes que me refería, y lo próximo que viene, que es el tema de manejo del pastoreo, quería que ustedes prestaran atención a este experimento. Este experimento se instaló en 2014. Desde el día 16 de febrero del 2016, lo que hicimos fue pasar a un sistema de corte semanal, con retirada de todo el forraje. Lo que ustedes están viendo de frente ahí son 8 parcelas, que tienen 4 dosis de nitrógeno. Desde el cero absoluto, desde que se implantó, nunca más recibió nitrógeno, 50 unidades de nitrógeno, 100 y 150. ¿Ah? Solamente en el medio está aleatorio. En la punta de allá de arriba tienen el 0 nitrógeno. 0, desde el 2014. Acá abajo tienen el de tratamiento de 150 kilos de nitrógeno. Eso era por vez. Hacíamos 2 fertilizaciones durante el verano. Queríamos conocer todo el abanico, que era mucho insumo, mucha urea, al 0 absoluto. Desde el 16 de febrero del 2016, esto se corta semanalmente, se retira todo el forraje. Y dentro de cada una de las parcelas pusimos 4 alturas. Queríamos con eso conocer los límites. Desde 3 centímetros, donde creíamos que la especie no era capaz de soportar por una intensidad excesiva, incluso tal vez al borde de lo que podía ser mantenimiento animal, si lo usáramos con ovinos o con bovinos, y queríamos conocer el otro extremo, que eran los 24 centímetros. Un punto donde mantenerlo en rotativo prácticamente no genera más forraje, porque lo que crece se iguala con lo que senesce. Vamos a tener mucha senescencia ahí, con una baja calidad y bajo crecimiento, y en el otro extremo tal vez el máximo de calidad, pero ya comprometiendo la persistencia de la especie. Entonces, solamente para que recuerden cuando vayan a mirarlo. Pueden mirar, pueden ver qué es lo que ofrece el material, lo único es no romper. Allá tenemos 3, 10, 17 y 24 centímetros.
todo el abanico, con 0 nitrógeno desde el año 2014. Extracción total de nutrientes. Eso es bastante más extractivo que lo que sería un pastoreo continuo, ¿ah? Porque ahí no hay reciclaje, vía orina, vía heces. O sea, el 3 centímetros sin nitrógeno es un desafío importante para cualquier planta. Y ahí tenemos, desde el 2014, implantación sin nitrógeno. Desde el 2016 hasta el día de hoy, estaríamos casi cumpliendo los 3 años de extracción semanal de todo el forraje. Bien. El fósforo, lo que encontramos es sí una respuesta a la implantación y sí en la medida que el nitrógeno sea alto. El segundo, luego del nitrógeno, en ese escenario sería el azufre, sí en escenarios de alto nitrógeno. ¿Ah? O sea, en la medida que nosotros vamos a poner más de 100 kilos de urea por ciclo de crecimiento, ahí recomendamos inclusión de azufre, sea en una refertilización que vayas a hacer y puede ser vía fósforo también, ¿no? O sea, hay formas de incluir azufre solo o si no también hay fertilizantes fosfatados o binarios que te permiten completar con el azufre. Este es un caso particular porque tenemos un suelo de mucha materia orgánica, pero de una muy poca entrega, tanto de nitrógeno y es esperable que de azufre también. Entonces, estos suelos de basalto podrían ser una de los escenarios mejores, digamos, para ese agregado de azufre. La parte de nutrientes, eso quería comentarles. Responde mucho, obviamente que responde acompañado del no déficit hídrico. Tenemos déficit hídrico, no vamos a poner nitrógeno y obviamente que si colocamos nitrógeno y es el gran acelerador que tenemos en este ciclo, tenemos que asegurarnos que podamos cosechar. Que una gran ventaja que ofrece, digamos, estos tipos de materiales. Verano hiper lluvioso como este, no tenemos la capacidad de incrementar la cosecha tanto como nos ofrece la oferta que tenemos de forraje, sacamos el pie del acelerador, pronto, la especie sigue ahí, no la perdemos, sigue funcional, sigue productiva, pero no la hago acelerar a fondo porque no tengo capacidad de cosecha para hacerlo. Entonces, bueno, una vez implantación, fertilización, el foco de nuestro trabajo fue, y viene siendo, de hecho se cierra con esta estación, es conocer en rotativo, que es este experimento, continuo, y en este experimento, las parcelas grandes que están con carteles, ustedes las van a poder observar, son los experimentos que nosotros intentamos visualizar cuáles son los puntos para la pastura óptimos de cosecha y de producción. En este, nosotros propusimos esas 4 alturas, 3, 10, 17 y 24 centímetros. El 3 lo que nos ofreció es que la pastura fue capaz de no perderse, digamos, inclusive de 3 centímetros, de captar la luz que estaba llegando, eso con fertilizaciones medias de nitrógeno. Por otra parte, el 24 centímetros, vemos donde claramente el crecimiento fue bastante detenido. O sea, la cosecha de forraje a 24 centímetros, cuando yo la hago, el crecimiento se iguala con la senescencia, entonces la producción no es tan importante. Los óptimos para el manejo de continuo pensamos que va a estar entre 10 y 17 centímetros. Nosotros estos trabajos los vamos a terminar este año y el año que viene va a salir la información publicada y ya final. Ahora bien, en este caso podemos decir entre 10 y 17 un manejo óptimo para la pastura, o sea, qué es bueno para el pasto. Lo que no sabemos aún es qué es bueno para el animal. En ese mismo sentido, y viendo qué es bueno para el pasto, lo que hacemos con rotativo es, nos fijamos 3 niveles de entrada, que es lo que estamos evaluando. Uno, que apunte a maximizar la producción de materia seca y sea materia seca, hoja, tallo no elonga, pero bueno, entra reproductivo. Una que creemos óptima y una, digamos, anticipada.
¿Cuál es el objetivo de esto? Así como la curva de producción es bien clara y en enero hace su máximo, a partir de diciembre entra en reproductivo. Es la única forma de que él coloque tallos en el horizonte de pastoreo. Tenemos 3 niveles de entrada que nosotros lo medimos con la cantidad de luz que la pastura es capaz de interceptar, y tenemos 2 de salida, que es porcentaje del forraje que dejamos presente. Nos fijamos 3 niveles de entrada, 2 de salida. Ahí lo que estamos evaluando, además de haciendo muchas determinaciones desde el punto de vista ecológico, también de producción y de calidad, y vamos a tener, cuando concluyamos los 2 experimentos, indicadores claros de la pastura donde maximiza su manejo para producción y cosecha teórica. Próximo paso, cómo eso es bueno o no para el animal. ¿Y a qué me refiero con eso? Un animal puede, si fuera capaz de completar su consumo, sus 8 horas de consumo, le significasen completar el total del potencial de consumo en una de 3 centímetros, sería fantástico. Ahí tiene máxima calidad. Una planta más chica, menos tejido estructural, fantástico. Pero lo malo del caso es que un animal con cierta variación cosecha 8 horas, rumia 8 horas y tiene 8 horas de distintos movimientos, actividades. Para completar consumo en 8 horas no hace falta darle que se sirva. El problema es que, vamos, un ejemplo bien clásico. Tenés una cuchara chica, 1 kilo de arroz para consumir, tenés un tiempo. 8 horas, puede ser variable, 9 horas, 10 horas máximo. Pero también la fatiga te empieza a complicar. Tenés 1 kilo de arroz. Bueno, ¿dónde se va a completar ese consumo? ¿En un bol con una profundidad de 20 centímetros o en una asadera que tenga 1 metro cuadrado y no más de 1 centímetro de altura? Es claramente que el consumo no va a ser completado si yo lo que le ofrezco es una estructura de 3 centímetros. Si bien la probabilidad es alta que lo haga en una de 24, ahí estoy en el problema de la pastura. Por ahí la senescencia me está jugando en contra. Entonces el próximo paso es ver entre aquellos lugares o puntos de la pastura, que en este caso vemos 10, 17 centímetros, son buenos para la planta, ahora queremos ver qué es bueno para el animal. Si en 10, en 17 o puntos intermedios, él llega a completar ese consumo diario que es necesario para hacer la tasa de ganancia objetivo. Bien, producción, Rafa le adelantó, entre 6 y 12.000 kilos. Y acá una diferencia importante con el resto de las templadas y con lo que venimos comúnmente. Nosotros hablamos de pradera de primer año, pradera de segundo año, pradera de tercero y pradera de cuarto. Esto es distinto. Año de implantación, el resto de la vida. Año de implantación, 2.000 kilos de cosecha, una buena cosecha. El año de implantación, lento, lo que hablamos. No es inalcanzable y se puede hacer de forma exitosa. El resto, entre 6 y 12.000 kilos, son productividades que varían como varían los factores de producción. Agua, nutrientes, manejo. Agua, una cosa importante. Rafa marcó, sequía el año pasado, baja su crecimiento, no compromete la persistencia. Baja mucho su tasa de crecimiento cuando el estrés hídrico es severo, pero lo que no hace es perderse. Siempre sigue presente y hoy se pueden conocer los lugares donde pasaron esa sequía, que están plenamente funcionales y productivos. Términos de proteína y digestibilidad. Tenemos valores completos, digamos, para el que le interese, pero quisimos destacar en esos 2 puntos, proteína y digestibilidad. Es capaz de, en su máximo crecimiento, con un manejo razonable, conseguir valores de entre 60 y 65% de digestibilidad, es lo que está pasando en este momento. Tenemos pico de crecimiento, radiación alta, temperatura alta, crece. Y lo bueno para eso es que conseguirlo
no es tan dependiente como puede ser en el tipo de forrajeras. Templadas, caso festuca, o, por ejemplo, el caso de los sorbos forrajeros. El llamado comúnmente el que se te pase no es tan problemático como puede ser en otras forrajeras. Porque el horizonte es de hoja. Esto no elonga tallo para colocar hojas encima. Lo que elonga tallo es cuando pasa reproductivo. Y eso se da en una fecha bastante razonable y concentrada, que es a partir de diciembre. Pero ustedes van a pasar y van a poder ver lo que es forrajes que ya está en presencia de reproductivo y fuerte, y las que fue controlado. Obviamente que esto acá se maneja con cortes y es una diferencia importante a la hora de mostrar cómo sería una situación con pastoreo. Bien, ciclo, la calidad. ¿Qué esperamos de esas calidades? Nosotros tenemos dos formas. En ovinos estamos un poco más avanzados, en bovinos no tanto, y es lo que pensamos hacer el año siguiente. Estas calidades, digamos, con cosechas razonables, estamos pensando en, y de hecho es un poco lo que dan en los programas de simulación, ganancias de entre 80 y 100 gramos para ovinos y ganancias en el torno de 600, 700 gramos para bovinos. Eso es lo que pensamos como ganancia media del ciclo de pastoreo. En ovinos se ha hecho alguna experiencia que se ha logrado esas tasas de ganancias siempre y cuando la parte parasitaria quedó de lado. Este año se está repitiendo el experimento y estamos abordando de otra manera más cómo caracterizar esa ganancia. Bovinos, caracterización en bovinos es parte de los próximos trabajos que los pensamos hacer parte aquí en San Bentos el año que viene y también en establecimientos de productores. Un poco siguiendo con esa lógica de qué nos queda por hacer, una vez descrito, creo yo, las características más importantes que queríamos resaltar, queremos conocer la productividad bovina en detalle, ganancia, carga, productividad por hectárea, en algunas situaciones diferenciales, y de hecho ya ya empezamos a trabajar un año antes, tenemos que ir desarrollando esas plataformas, digamos, para poder cumplir al año siguiente. Otras cosas de las que hablaba Rafa, mezclas forrajeras, y ahí destacamos dos tipos. Una es la mezcla, como le llamamos nosotros, para calmar la ansiedad, para que ese primer año no sea pesado, genere ansiedad y demás, sino que tengamos una entrega de forraje extra, y puede ser por el primer año, segundo año, parte del tercero. También pensamos en esas mezclas de largo plazo, porque entendemos que, y siempre fue una incertidumbre, decir, bueno, tengo lo de verano resuelto, pero esa área en invierno tiene cierto potencial porque el forraje está quemado, no está creciendo, ¿qué puedo hacer? Bueno, ahí lo que puedo hacer es a través de leguminosas, gramíneas anuales o perennes. Nosotros ahí, y eso, así como quería transmitirle esa seguridad en la persistencia, en la implantación, que cuesta, pero se hace, en el tema de mezclas es un tema bien importante, que tanto la primavera como el otoño son puntos determinantes. La primavera para la especie de verano, el otoño para la especie de invierno. Si nosotros queremos que no persista notatum, le sembramos algo acompañante y dejamos que le compita fuertemente en primavera. Acá ustedes tienen la muestra de lo que es no competencia, porque acá es cortado semanalmente. La especie está pura, no hay quien le compita haciendo eso. Ahora, si lo que hacemos es generar un crecimiento importante en la primavera, dejamos, lo que hace es, y a diferencia de lo que sucede con lo que pensamos y decimos de lo que pasa con las templadas, se perdió. No, acá no se pierde así. Lo que hace es, baja la cantidad de macollos, se reduce su producción y tiende a disminuirse. Bueno, mezclas forrajeras. Se pueden hacer, puntos importantes, y son parte de los trabajos futuros.
cómo manejamos en la primavera para que el paspalum se exprese, cómo manejamos en el otoño para tener un aporte verdadero de lo de invierno. Más trabajos futuros, suplementación estival. Queremos resolver un problema específico y ese problema específico requiere una ganancia más de 700 gramos. Puede ser el suplemento un camino y lo vamos a abordar a la brevedad. Y después también lo que pensamos trabajar en este último tiempo que nos queda hasta que le llegue a usted la semilla para poder producir en sus campos es, bueno, mejorar la identificación de cuáles son aquellos nichos dentro del sistema animal que nosotros creemos que puede tener más impacto. Por ejemplo, parte de lo que se está trabajando y en conjunto con la gente de producción animal es problema concreto. Necesito que los corderos destetados tengan una ganancia media buena, porque además que quiero que crezca, quiero que no se me muera y potencialmente podría acelerar esa recría y salir gordos de ese sistema. Bueno, esa es una opción. Serán otras. Ternero de destete, ternero novillito recriado, el que sea. Bueno, esos son de los aspectos que tenemos para trabajar en conjunto y ir generando hasta la salida de cultivar. Bien, dijimos características, dijimos qué cosas nos parecen importantes para implantar y producir Iña CP. Vemos dónde o tenemos pendiente más claramente dónde identificamos los lugares de alto impacto para cuando tenemos esto. Nos aporta forraje en cantidad y calidad, una vez le demos insumos o factores de crecimiento en un momento complicado. En enero expresa su máxima producción. Ahora también queremos comentar las ideas o qué pensamos nosotros sobre dónde puede ser usado. Sistema de alta producción de forraje. Y eso nos referimos en secano, con un ciclo bien importante y muy complementario a algunas templadas perennes. Por ejemplo, festuca. Allá por noviembre, en años, llamémosle normales, empieza a detener su crecimiento. Ahí empieza el aporte de notato, Iña CP. Cuando para su crecimiento, tenemos festuca nuevamente. Pensamos en un sistema forrajero, estable y de alta producción. Uno de los nichos. Una característica que nos quedó para atrás y es realmente importante y muy visible en este año es su marcada tolerancia al anegamiento. Los pámpanos en general tienen erénquima, entonces le permite poder producir incluso en situaciones de anegamiento. Este año es una prueba de fuego para los pámpanos en general y la observación, para quien no está acostumbrado a seguirlo en el día a día es, ¿se amarilla, queda amarillo o no queda amarillo? Y realmente encontrar situaciones de chacras de pámpano amarillo es bastante complicado o poco visible. Eso nos abre una posibilidad clara a la hora de cuando elegimos el qué regar. De hecho, un poco empezamos con todo esto acá, que después fue direccionado, digamos, o abarcó otros aspectos, como en este caso el manejo de pastoreo, pero fue en la búsqueda del qué regar. Cuando queríamos nosotros encontrar algo que produjera con agua, podría ponerse insumo, pero sobre todo fuera persistente en una situación que en el Uruguay es diferente a la situación donde se riega en el resto del mundo, que es verano seco. Nosotros, la precisión en saber cuál es la lluvia posterior es muy baja. Y eso nos trae problemas, porque podemos estar regando y lloviendo fuertemente al día siguiente. Esa es otra de las certezas que queremos transmitirle. Iña CP, así como muchos de los otros paspalum, tolera el exceso hídrico sin ningún tipo de inconveniente. Produce, y es más, la otra situación importante para ese tipo de cosas es que esa masa de forraje y de rizomas contra el suelo hace que la cobertura del suelo, tanto para piso, para el pastoreo, como para evitar eventos de erosión, sea más que importante. Hablamos de restablecimiento de campos luego de agricultura.
y capaz que sea momento de que Francisco nos cuente cómo fue la situación que tuvieron ellos, por qué pensaron esta posibilidad y cómo fue el desarrollo desde finales del año 2017 hasta el día de hoy. Así que, Carolina, si le puedes dar a Francisco, él nos cuenta. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, les voy a contar la experiencia nuestra, que yo pertenezco a DINAMA, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y nos encontramos con una situación en un área específica, Montes del Queguay, departamento de Paysandú, en el cual por decreto de ingreso no estaba permitido la introducción de especies alóctonas, y teníamos dentro de esa área protegida, que está definida como superficie de inundación, teníamos algunas chacras de soja que era un problema que teníamos que resolver. Los productores no podían hacer más cultivos dentro de esos suelos G03, además eran suelos marginales para la agricultura, pero tampoco queríamos dejarlo como suelo desnudo hasta que se pudiera restablecer el campo natural, que según algunos datos de la zona podía demorar unos 10 o más años en tener una cobertura similar a lo que son los suelos de basalto de la región. A su vez era una mala opción para el productor arrendatario del instituto dejar de hacer agricultura en un suelo que estaba totalmente desnudo y no tener una pastura que pudiera brindarle algún tipo de ingreso. Las opciones que se nos presentaron entonces fue justamente trabajar con especies nativas, ya que, como les decía, no se puede introducir ninguna especie que no sea, especies que sean alóctonas, que sean exóticas, no pueden ser utilizadas. Y bueno, en un convenio con INIA, con Copagran y con UTU y con DINAMA, hicimos la experiencia en esa chacra de siembra de 2 especies de Notatum y una de Dilatatum. Probamos el Bellaca porque había disponibilidad de semillas, el CP porque fue el que INIA nos brindó, y Chirú. Eso se sembró a fines del 2017 en plena seca, una situación de chacra bastante fea para la siembra. Venía de chacra de soja y además, a pesar de que nosotros no queríamos, hubo que utilizar herbicidas, o sea, quedó un suelo desnudo y muy seco, en una chacra que ya estaba bastante compactada por años de agricultura. A pesar de lo difícil de la siembra, se logró implantar muy bien el Notatum, no así el Dilatatum, y bueno, la siembra fue sin fertilizante, sin ningún tipo de fertilizante, y se lograron producciones en este primer año, el año de que allí hubo 2.000 milímetros de lluvia, de alrededor de 6.000 kilos de materia seca en su primer año de producción, y una implantación de un porcentaje de cobertura del 80% del suelo. El objetivo nuestro, que creo que eso es lo que hace esta experiencia un poco distinta a otras, es que buscamos compensar una especie que pudiera ser atractiva para el productor, que produjera, pero que lo más importante para nosotros como Sistema Nacional de Áreas Protegidas era poder restablecer los servicios ecosistémicos de la pastura original que había en esa chacra. Los servicios de protección de suelo, de retención de agua, de ser refugio de fauna. Y bueno, realmente la experiencia fue sumamente exitosa en este primer año. El productor quedó muy conforme con la producción que obtuvo y con los pastoreos que pudo sacar, el pastoreo con vacunos y con lanares. Y desde nuestro punto de vista, en estos casos en que debemos utilizar especies nativas y que la idea es volver de chacras que ya tienen un historial bastante complicado de utilización a campo natural, bueno, esta opción fue realmente exitosa, ¿sí? La fecha de siembra fue entre fin de año del 2017. Y con una seca ahí que se vino recién en febrero, empezó a llover allí y tuvimos, como decía, 2.000 milímetros. Y bueno, anduvo ahí en los 6.000 kilos. Poquito menos de 6.000 kilos. Y lo otro que me gustaría comentar, nosotros es una chacra de 22 hectáreas, es un productor, es un colono de la colonia Juan Gutiérrez. Hay Bellaca y hay CP. A esta altura del año lo que notamos es mayor palatabilidad del CP a ojo, ¿no? Sin ningún tipo de comprobación, mayor palatabilidad quizás del CP sobre el Bellaca, porque el Bellaca ya está mucho más florecido que el CP. ¿Ah? Sí, es un Notatum. Bien.
Bueno, un poco esa fue nuestra experiencia. Vuelvo a repetir, el objetivo nuestro era la rehabilitación de los servicios ecosistémicos de esa chacra y lograr una pastura que con los años pueda ser invadida por otras especies colonizadas del campo natural y que se vuelva una pastura persistente y similar a los suelos de basalto de la zona. Bueno, los problemas de siembra. Tuvimos un 20% de cobertura nomás del notatum. Las plantas están muy buenas, pero hay bajo porcentaje de cobertura. Y está Rafael, que puede contar mucho mejor que yo, pero tuvimos un 20% de cobertura con el dilatatum nomás. Bastante complicada fue la siembra de él. Fue todo sin fertilizante, la chacra se dividió 18 hectáreas con bellaca, 2 con CP y 2 con chirú. Lo que quedó en esa chacra en particular, que como decía Francisco, estaba un poco compactada y tuvo esas condiciones, creo que se sembró el 27 o 28 de diciembre y no agarró agua. Si bien capaz que la germinación fue igual en los tres materiales, queda en evidencia que la capacidad de colonizar que tienen los notatum, por lo que hablábamos, es muy distinta a los dilatatum. Los dilatatum ahí quedó, y este material en particular, chirú, quedó un poco expuesto en que las plantas que se implantaron son las que hay. Y si va a haber nuevas plantas va a ser a partir de semillazones que pueda haber. En cambio, Notatum tiene esa habilidad de taparte macanas que puedas haber tenido en la implantación, porque te las corrige. Bueno, de mi parte, no mucho más. Entonces, si no hay preguntas. Bueno, gracias, Rafael. Capaz que aprovechamos también la experiencia para que Gustavo Montemurro, que es productor acá de Rincón de Tranqueras, cuente un poco cuál es la situación de él y en qué situación está probando CP. Buenos días a todos. Bueno, Gustavo Montemurro, como decía, soy ingeniero agrónomo. Trabajo en suelo de arenisca Tacuarembó, cerca de ahí de Iña. Bueno, comentarles que el predio de mi familia es de 100 hectáreas, donde fue una antigua tabacalera Montepaz. Ahí fue donde hubo la presencia o la aparición del Capín Anoni. Mis padres compran en el 1996 el campo, ya estaba instalado el Capín, nosotros no lo conocíamos y bueno, y a partir del tema de secas, de sobrepastoreo tal vez, alguna quema, años que llovió más, el Capín se fue expandiendo y por la capacidad que tiene de adaptarse a todas situaciones adversas y la capacidad de semillazón que tiene, se fue expandiendo por todo el campo y por toda la zona ahí que era todo tabacalera. Son alrededor de 2000 hectáreas donde hay partes que están invadidas y hay partes que está solo en la calle, pero es un área bastante importante para trabajar. Bueno, yo como técnico y como productor también, que soy el que trabajo ahí en el predio, tenía la fuerte preocupación de que no tenía alimento para los animales. Yo me recibí y empecé a tratar de mejorar la genética del campo, trabajando con ganado Hereford. Empecé a inseminar, pero me faltaba comida. De las 100 hectáreas, 20 hectáreas son de monte, con buena aguada. Eso, el campo está dividido en dos potreros de 50 hectáreas más o menos, donde están las vacas de cría del lado del monte, que el monte es algo que ayuda en pila al tema de alimentación. Ahí están todas las vacas de cría y del lado más de arriba del campo está toda la recría. Para el tema del manejo, cuando empecé a empecé a ver que en invierno me quedaba sin pasto, ya por las características del campo, que es de arena, es estival, y a su vez por la invasión de capín, empecé a hacer verdeos. Los verdeos que hacía era avena raigras, para tener alto volumen y poder hacer pastoreos horarios con categorías chicas y tratar de dar el máximo de comida a esas categorías chicas y que se mantuviera en invierno. Hice pastoreo horario, avena raigras, también con el objetivo de poder controlar el capín en otoño y después en primavera, cuando salía del
del cultivo de invierno y bueno, y tratar de poner un cultivo de verano, que en ese caso fue sorgo o moa, también probé, como competidor del capín, competidor por luz y por espacio. Pero al cabo del tiempo vi que empecé a quedar en la misma superficie, me salía caro hacer todos los días, todos los años lo mismo, y empecé a pensar en pasturas más permanentes, tratar de conseguir una combinación de pasturas que pudiera estabilizarse en un potrero y poder seguir avanzando en hacer más. Bueno, ahí me contacté con Iña, ellos fueron a ver el campo, me propusieron el tema del paspalum. Yo todavía no estaba seguro bien de si había disponibilidad de semilla de paspalum, y bueno, ellos instalaron un ensayo con el paspalum notatum Iña CP. Se hizo dos aplicaciones de herbicidas sobre el capín anoni, porque es una hectárea que estaba bien invadida. Se hizo la aplicación para poder bajar un poco la población de capín y poder sembrar el paspalum lo más limpio posible. Se sembró también en diciembre del 2017, en plena seca. Los técnicos y los operarios que fueron a trabajar me decían que no me pusiera nervioso por el tema del nacimiento del paspalum, porque era una fecha bastante complicada para sembrarlo, pero que lo iban a hacer. Y fue así, a los 20-25 días empezó a asomarse las primeras plantas de paspalum. También empezaron a asomarse plantas de capín. Y ahí empezó una competencia que ya hace un año ahora que está instalado. Yo ayer mostraba fotos ayer le hice un corte, lo que se hizo también, se hacía cortes con rotativa, que cuando estaba empezando a florecer el capín se cortaba con la rotativa, se pastoreaba también con ganado el paspalum cuando tuvo altura suficiente de pastoreo, entonces no se dejaba semillar el capín. Ahí el paspalum se empezó a expandir por toda el área. Y también lo que se veía es que empezaban los estolones a pasar por arriba de las plantas de capín. Hoy, a un año de eso, también se fertilizaba con urea para favorecer el desarrollo del paspalum notatum. Hoy, a un año de eso, más o menos un 70, un 80% del área esa de una hectárea está con paspalum notatum. El capín sigue presente, pero cada vez lo va ahogando, y con los cortes, con la rotativa, me parece que anda muy bien. Es algo mucho más saludable que estar usando herbicidas, menos costoso, y para mí es una gran ventaja poder tener esta pastura en campo de arena, donde las pasturas son estivales. El campo en invierno prácticamente no tiene pastura, y en verano te aparece de todo un poco, y el capín se adapta muy bien a esos suelos y a todo el tema de hábito de crecimiento. Otra cosa importante que me gustaría destacar es que el paspalum es de hábito postrado, es tolonífero, entonces va ocupando terreno. El capín anoni es cespitoso, o sea que se cría hacia arriba, y eso permite hacer un manejo de que se pueda cortar el capín y que el paspalum notatum pueda ir colonizando todo el área. Y bueno, más o menos eso. ¿Cómo? Se escucha la pregunta, perdón, disculpe, así todos lo pueden escuchar. ¿A qué altura pasa la rotativa, más o menos? Primero se hace un pastoreo intenso, donde metí categoría de terneros, vaquillona y novillito de sobreaño. Un pastoreo, y se dejaba lo más bajo posible que comieran el paspalum. Y después se pasaba la rotativa más o menos a 10 centímetros, un poquito menos. ¿Alguna otra pregunta para Gustavo? Bueno, si no hay preguntas, le agradecemos a Gustavo. Les comentamos que el 12 de abril, en el predio de Gustavo, en Rincón de Tranqueras, se va a estar presentando su experiencia. Así que bueno, quedan todos invitados para esa instancia. Perfecto. Iba a continuar aquí con el tema de los posibles usos. Hablamos de sistemas de alta producción de forraje, que, recordando un poco, sería esa complementariedad. Por ejemplo, festucas, raigraces, notatum, producción con riego, con urea, con manejo.
otra, restablecimientos de campos agrícolas, vimos la experiencia de Colonia Juan Gutiérrez, recuperación de áreas degradadas, y cuando decimos degradadas puede ser por su uso intensivo agrícola o, como en este caso, degradada por la presencia de una maleza complicada que, si bien está presente, persiste, produce, solo que es bastante poco accesible la cosecha de forraje por la dureza de las láminas. Como al inicio le decía, esa característica de tolerancia al anegamiento, una gran fortaleza para poder regarla, es también una muy buena característica a la hora de poder implantar en campos inundables o que pasan un buen tiempo con agua en superficie. Y de ese tipo de ejemplos, basalto no es tan común, más norte-norte. En el noreste y este sobran los lugares. Y es un poco otro de los nichos que le podemos ver, siempre con la expectativa, digamos, de generar una producción o una forrajera bien persistente y, por tanto, escapa un poco la lógica de rotaciones. Nosotros no vamos a invertir un año en implantar, producir 2 y al tercero de producción ya quemar. Acá estamos pensando en áreas especializadas y de largo plazo, para poder captar esa ventaja, digamos, de la persistencia. También lo hablamos como pastura pura, especializada, producción de forraje de verano, estilo verdeo perenne, situación San Ventos. Tengo un área que es la de verano, dejé en este caso, como el de Joselo, de hacer los zorros forrajeros por tener instalada la pastura. Cuando viene la fecha, sé que acelero con agua y nitrógeno, manejo el pastoreo, tengo carne y tengo otra cosa, que es eficacia. Tengo forraje cuando necesito tener forraje. Diferente de eficiencia, cuántos kilos de producto saco por kilo de insumo que puse. Acá, bueno, por tal o cual motivo, no sé, el lote punta de novillo me tiene que salir en tal fecha, necesito forraje diciembre-enero, con agua, nutrientes o no, y manejo, lo voy a tener, en mayor o menor de medida, pero lo voy a tener, porque temperatura y radiación, diciembre, enero y febrero seguro vamos a tener. Particularmente es un año de baja radiación. Los datos de INIA Salto, 40% menos de horas de luz solar. Este año en particular. La especie está creciendo muy bien igual. Entonces, bueno, como comentario final quería hacer una mención a algo que para nosotros es bien importante. Nosotros presentamos esto como una alternativa para sumar. Sumar en condiciones de, quiero salir de la agricultura y tengo algo que puedo dejarlo ahí, me recompone, me da un esqueleto de lo que fue el campo natural. No es campo natural. Es un componente importante, que también, si lo favorezco mucho, va a ser solo, no van a venir el resto. Pero lo puedo hacer con mucho insumo y producir mucho, o con nada y que produzca igual. Pero una cosa importante que queríamos destacar es que no entendemos nosotros que sea una alternativa para sustituir una hectárea de campo natural. Nada más alejado de lo que queremos transmitir. Campo natural, gran potencial, hay cosas, hemos hecho mismo dentro de este sitio, lo que ven ahí, son un experimento que lleva desde el año 2010 siendo regado, fertilizado y manejado, condición de secano, condición de riego, con nutrientes, sin nutrientes, porque de ahí nosotros entendimos este otro tipo de posibilidades, porque empezamos a ver que en el correr de los años, lo que nosotros poníamos como distintas templadas, todo volvía a su estado de paspalo. Ahí fue que empezamos a intentar decir, bueno, ¿qué pasa para las situaciones donde ya no lo tenemos? Bueno, ¿qué podemos llegar a hacer? Y ahí fue que volvimos a esta situación. O sea, buscando siempre el qué regar en aquel momento, encontramos esto, después que lo encontramos empezamos o queremos potenciarlo. Esta es nuestra visión de lo que tenemos, el comentario de algunos productores, de algunas experiencias. Quiero remarcar la importancia de la red de evaluación de cultivares, que bien ocupa el espacio intermedio
y que Rafa, Virginia y demás están llevando adelante entre estas etapas previas a su liberación efectiva y la llegada comercial. Y lo que queremos nosotros con esto es, bueno, acá está, se prueba, pero no se prueba y se comenta o se ve o se visita si fue exitoso. No, acá lo que se hace es comentar todo. ¿Tá? Fuimos, plantamos en Montemurro, plantamos en Colonia Juan Gutiérrez, se plantó en lo de Tuneo, en tal lado demoró más en venir, en tal lado, si tiene que no venir, lo vamos a comentar igual, es nuestro deber hacerlo, pero lo importante de esto es que, si ustedes están dispuestos, que acompañen el proceso y vean las experiencias buenas, malas y sobre todo el comentario de quien está en la primera línea de batalla, que es el productor. Otra cosa a destacar que nos ha pasado con esto es que frente a la necesidad del desarrollo de una forrajera que no es tradicional, nos vimos en la obligación de desarrollar todas las etapas, desde la colecta por parte de Rafael en sus lugares naturales, la selección de cuál de esos materiales promisorios podía ser el mejor, ensayos parcelarios de productividad y demás, conocer cómo es un verdadero o buen manejo para la pastura, conocer qué es mejor para el animal, probarlo, ver qué productividad animal, ver cómo está en el sistema para finalmente largarlo. Lo que le llamamos nosotros es desarrollo de la A a la Z de un cultivar. Esa experiencia nos va o nos posibilitó el desarrollo, o nos está posibilitando el desarrollo de INIACP, que está, digamos, en sus etapas casi finales. Falta poco, no está desarrollado y por eso también que queremos que ustedes se involucren en estos últimos pasos. Esa es nuestra visión. También ahora capaz que sería bueno continuar con el programa y ver finalmente qué piensan, qué están viendo, visualizando y cuáles son los próximos pasos por parte de las empresas, para después sí hacer alguna idea final y dar paso también a las preguntas. Gracias.